Muy bien, mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan podido compartir con sus familias, que hayan las personas que nos acompañaron ayer, que ese mensaje que Dios nos dio ayer como mensaje dominical verdaderamente haya quedado en nuestro corazón y que podamos revisar nuestra vida, que podamos caminar conforme a como Dios nos ha enseñado. Con el favor de Dios, las personas que no pudieron estar ayer, que no escucharon el mensaje, hoy posiblemente podemos estar subiendo el audio para que lo puedan escuchar durante el transcurso del día o cuando lo consideren. Muy bien, mis amados, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Vamos a entrar en nuestro estudio. Hoy vamos a hablar, es el último tema en lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar de ese tema que es tan importante para recordar, que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Así que, por favor, vayan encendiendo sus Biblias, vayan prendiendo sus Biblias o vayan abriendo sus Biblias como mejor les parezca. Y vamos a revisar este tema en esta mañana que tiene que ver, repito, con la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y para esto, por favor, acompáñenme al libro, a la carta que el apóstol Pablo le escribió a su joven discípulo Timoteo en su segunda carta, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 11 en adelante. La fidelidad de Dios. Dice en la escritura, segundo libro de Timoteo, capítulo 2, a partir del verso 11 en adelante, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este texto que nos habla aquí de fidelidad e infidelidad se haya contrastado. Noten esto que me llama mucho la atención de este pasaje. Y es que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar que nosotros verdaderamente no es que tengamos nuestra vida entregada y consagrada a Dios, porque en ocasiones muchos de los que estamos aquí nos olvidamos de Dios, le damos prioridad a otras cosas por encima de las cosas de Dios. Nosotros consideramos que pronto hay algo más importante que escuchar la palabra de Dios, o que buscar de Dios, o que orar, o que leer la Biblia. Y a veces nosotros somos infieles con Dios y somos sinceros delante de Él en esta mañana. Pero quiero decirles algo, que a pesar de nuestra infidelidad, dice la Escritura que Dios permanece fiel. Amén. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que tenemos un Dios que lo estamos conociendo hoy en una faceta más que seguramente ya hemos escuchado de ella, simplemente que Dios nos trae esto a colación para que recordemos en aquellos momentos que nos sentimos solos, en aquellos momentos que nos sentimos abandonados, que no tenemos a nadie. Hoy Dios nos quiere recordar que a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Parece ser que la infidelidad es uno, digamos, de los rasgos característicos, y podríamos decir inclusive del pecado, unos pecados más prominentes que existen hoy en la sociedad. Si nosotros lo miramos en diferentes ámbitos, desde diferentes ángulos, podríamos decir que hay infidelidad, por ejemplo, en los negocios. Salvo raras veces, raras ocasiones, raras excepciones, las personas permanecen fieles en sus negocios, en sus contratos, en la palabra que ellos han dado. Muchas de esas personas dicen cosas, pero a la hora de la verdad, después de que han empeñado su palabra, yo voy a hacer esto, yo le voy a entregar el producto en tal día, no se preocupe que yo le entrego su producto tal día, llegó el día y no, qué pena, lo que pasa es que sucedió, es que un empleado, es que una máquina, es que el proveedor, es que la materia prima y una cantidad de cosas, y no somos correctos, no somos fieles en lo que nosotros decimos. Muchas sociedades se rompen también por eso, porque se prometen muchas cosas, pero en el momento de hacer cuentas y lo demás, entonces notan que hubo una infidelidad, que alguno de ellos tomó ventaja y que alguno de ellos se aprovechó, y entonces se rompen muchos negocios por causa de no ser fiel, de no ser correctos, de no ser legales, de no mantener la palabra. Si nosotros lo miramos en el ámbito de los matrimonios, entre otras, esa institución que fue creada por Dios
¿Cuántas de las personas que hemos hecho votos de que vamos a ser fieles hasta la muerte en una u otra manera por alguna cosa muy fácil, muy sencilla, fácilmente rompemos ese pacto que nosotros hicimos con esta persona amada, que fuimos a un altar y que prometimos que íbamos a ser fieles? Muchos de ellos van mucho más allá y simplemente acaban con el matrimonio como si fuera una ropa vieja y lo dejan, lo desechan y consigo otra, y así se la pasan toda la vida. Personas que son infieles. Y es una de las razones por las cuales, si miramos el porcentaje por qué los matrimonios se terminan, por qué se desbaratan las relaciones, una de las causales es infidelidad. Si nosotros lo miramos en el ámbito cristiano, nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces nosotros, mis amados, le hemos hecho promesas a Dios? Que vamos a hacer esto, que nos vamos a consagrar, que no le vamos a volver a fallar, y finalmente todo eso simplemente queda en el baúl de los recuerdos porque nosotros le fallamos a Dios muchísimas veces. Y así la fidelidad del hombre, del ser humano, es una característica. Pero a pesar de esa infidelidad que nosotros como seres humanos tengamos en las diferentes áreas o facetas, yo quiero decirles en esta mañana que Dios es fiel. Esa palabra que Dios te dio un día, esa promesa que Dios te dio un día, tenlo por seguro que Dios la va a cumplir, porque Dios es fiel. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja, y desde el momento que el Señor te llamó, desde el momento que el Señor te dijo, yo quiero que seas parte de mi iglesia, yo quiero que seas parte de mi pueblo, el Señor desde ahí, Él ha hecho la obra y seguirá haciendo la obra, aunque muchas veces nosotros sintamos que nos encontramos solos, que como que no vemos la respuesta de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido infieles a Cristo? Pero qué bendición, mis amados, y esa es una de las cosas que hoy nos tiene que llenar de mucha fe, de mucha esperanza y enamorarnos más a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto con nuestros propios ojos la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros en todo momento? Si tú has visto esa fidelidad de Dios sobre tu vida, levanta ahí tu manito, por favor, para saber cómo estamos, si estamos conectados con este mensaje que Dios nos trae en esta mañana. Muchísimas gracias. Bienvenido mi hermano Otto también a la sala. Muchas gracias. Javiercito, Mayelita, muy buenos días. Muy bien, Lidecita, muy bien. María Sarami Galván, qué bien. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, no podemos negar. Lilianita, buenos días. Robin, muy buenos días. Qué bien, Dios ha sido fiel. Eso es algo que nosotros no podemos negar. Todos lo hemos visto. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 7, para que tú lo abras, por favor. Deuteronomio capítulo 7, a la altura del verso 9. Dice la bendita palabra, Deuteronomio 7, 9. Reconoced pues que el Señor vuestro Dios es el Dios verdadero. Esto es muy importante entender, mis amados. Que nosotros no estamos persiguiendo ninguna religión. Nosotros no estamos detrás de una religión. Nosotros no somos parte de ninguna religión. Nosotros tenemos una relación personal con el amado Dios. Dice el Dios verdadero. Y eso nos tiene que llenar de mucha fe, mis amados. Que la gente le pone fe. Ayer hablábamos sobre cómo un pueblo, sencillamente por la orden de un rey, comienza a buscar ídolos, comienza a levantar imágenes y una cantidad de cosas. Nosotros debemos tener la certeza y la seguridad. Escúchenme, por favor, mis amados. Debemos tener esa certeza que nosotros estamos siguiendo al Dios verdadero. Y mire lo que sigue diciendo la palabra, que cumple fielmente su pacto generación tras generación. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No es un Dios que simplemente habla por hablar. No. Es un Dios que ha dicho, un Dios que ha establecido, un Dios que ha decretado. Él sí puede decretar. Nosotros no somos ningunos decretadores. Yo decreto esto. No, el único que puede decretar es Dios, porque Él es el que pone las leyes. Y el que pone las leyes es el que decreta. Nosotros no hemos puesto ninguna ley. Las leyes son puestas por Dios. Él es el único que tiene la autoridad de decretar. Esos decretadores que ahora se levantan y que yo decreto y que yo establezco y que eso es mentira. El único que puede decretar es Dios. Y escuche lo que dice la palabra, que cumple fielmente su pacto. Escúchenme, es Dios el que hace pacto con el pueblo. ¿De cuándo acá es que ahora el pueblo es el que hace pacto con Dios y yo pacto esto y yo pacto lo otro? No. Es Dios, mire lo que dice, que cumple fielmente su pacto generación tras generación con los, y aquí está el secreto, por favor, mis amados, con los que le aman
y cumplen sus mandamientos. Aquí hay algo bien interesante, porque es que a veces la gente es muy dada para reclamarle a Dios. Dios, pero tú dices, Dios, pero tal cosa. Y el problema es que ni aman a Dios, Dios no es lo más importante para ellos, y menos cumplen sus mandamientos. Sin embargo, le reclaman a Dios, y cuando Dios no le responde, obviamente, entonces se cargan contra Dios, entonces se ponen en contra de Dios, porque es que Dios me dijo, y no, un momentico. Dios está poniendo aquí algo bien interesante para que lo podamos analizar. Este pasaje es muy profundo, mis amados. A veces lo podemos leer muy ligero, pero tiene una profundidad tremenda. Dice que Él es el Dios verdadero, número uno, que Él es fiel en sus pactos, o sea, que cuando Él dice, Él cumple de generación en generación. Pero también parece que aquí hay un condicionamiento, si ustedes lo ven. Dice, con los que le aman y cumplen sus mandamientos. ¿Sí notan eso? Es decir, cuando tú amas a Dios, cuando tú estás obedeciendo lo que Dios dice, tenlo por seguro que Dios, o sea, estás en pacto con Dios y Dios te responde, Dios hace cosas que tal vez te van a sorprender. Pero mira lo que sigue diciendo, pero que destruye a aquellos que le odian, dándoles su merecido. Ahí están las dos partes. Por un lado el Señor dice, a mi pueblo, a mis hijos, yo tengo un pacto con ellos y yo los voy a bendecir y yo estoy con ellos y yo los guardo de generación en generación. Pero aquellos que me aborrecen, aquellos que me odian, aquellos que no quieren nada conmigo, pues tengo por seguro que ellos van a recibir su merecido. Entonces noten lo siguiente, mis amados, que la fidelidad es una cualidad esencial de nuestro Dios. Porque sin ella, Él no sería Dios. Y está íntimamente relacionado con la verdad que es Él. Dios nunca va a mentir, Dios nunca nos va a decir algo simplemente como para motivarnos, para ilusionarnos. No, cada vez que Dios habla a tu vida, Dios lo va a hacer. Para Dios ser infiel sería obrar contra su propia naturaleza. Nunca encontraremos en Dios que haya dicho algo y que después diga, no, ya no, mejor ya no. Esto es imposible. Así como lo vimos en el texto inicial. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanecerá fiel. Dice el salmista en relación al Señor, ahí en el Salmo 36, versículo 5, dice lo siguiente. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Escuchen eso. El salmista está diciendo, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Noten esto, esta es una manera, digamos, para que podamos entender algo, es una analogía, es un lenguaje simbólico para mostrarnos que la fidelidad de Dios, por un lado, es inmutable, o sea, no cambia. Dios no cambia, mis amados. Aunque nosotros seamos seres cambiantes, aunque nosotros seamos seres animados, que a veces sí, a veces no, que queremos meternos con Dios y servirle, y Señor, de verdad, ahora sí me voy a comprometer contigo, y eso lo dicen aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, por pruebas, ahora sí, Señor, te voy a buscar, y apenas salen de la prueba, se olvidaron de lo que le habían dicho y le habían prometido a Dios. Pero quiero decirles que Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero por otro lado, dice que esa fidelidad, y cuando dice que alcanza hasta las nubes, nos habla de algo que es muy elevado, que va mucho más allá de nuestra comprensión finita. Que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos ni podemos comparar la fidelidad que Dios tiene. Y de hecho, mis amados, todo lo concerniente a Dios es enorme, si tú lo notas. Todo lo que es de Dios es grande, es grandioso, es incomparable. No podemos nosotros medirlo, porque lo que Dios hace, lo que Dios da, siempre es lo mejor. Por eso cuando hablamos del tema de la fidelidad de Dios, tenemos que entender que Él es fiel y que ni una sola raya, ni un solo punto, ni una sola letra va a cambiar. Que así como Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Él nunca se olvida, escúcheme eso, ni nunca falta su palabra. Nosotros posiblemente sí seamos dados para eso. Ay, se me olvidó que tenía el compromiso. Ay, se me olvidó que tenía que hacer la llamada. Se me olvidó que tenía que orar. Pero es que a Dios no se le olvida absolutamente nada. A Él no se le olvida nada. Nosotros faltamos a la palabra. Dios no falta a su palabra. Dios nunca pronuncia una palabra con vacilación. Dios nunca renuncia a ninguna palabra que Él haya dicho. Dios es fiel. Y cuando nosotros conocemos ese Dios que estamos estudiando, que estamos analizando, una partecita, porque es que ya les he dicho desde el principio, poderlo entender todo
es muy, muy difícil. Nuestra mente no nos da esa capacidad. Pero cuando conocemos una partecita de lo que es nuestro amado Dios, entonces tenemos que estar muy tranquilos, mis amados. Tenemos que estar muy seguros que nuestra vida está en las manos de Él y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Levanten su manito si está de acuerdo conmigo. Así que no nos angustiemos más de la cuenta, mis amados y amadas del Señor. Aprendamos a vivir muy confiados en el Señor. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas. Por eso dice que Él es Dios de pacto y muchas de sus promesas están con juramento. Y yo lo juro, no pudiendo jurar por nadie más, lo jura por mí mismo que lo haré. Y esa es la seguridad y la certeza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cada una de las profecías, cada uno de los pactos establecidos por Dios, cada una inclusive de las amenazas también se van a cumplir. Así porque no solamente Dios habla de bendición, de cuidarnos, de protegernos, de proveernos, pero también Dios habla que aquellos que son infieles, aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que aborrecen, aquellos que dicen yo no quiero absolutamente nada con Dios, yo quiero vivir mi vida de cualquier manera y nunca le buscan a Dios y nunca quieren obedecerle a Dios, pues también hay una palabra para ellos y eso también se va a cumplir. Entonces la bendita fidelidad de Dios nos permite a nosotros estar cada día más confiados. Dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, que es un libro escrito por el profeta Jeremías. Escuchen por favor cómo dice en esta versión. Dice la escritura: el amor del Señor no tiene fin. Escuchen por favor, ¿el amor del Señor qué? No tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Es decir, Dios no dice, ay no, ya se me acabó la bendición, ya no tengo nada más que dar. No, eso nunca sucederá con Dios. No se le agotan sus bondades. Cada mañana se renueva. Qué grande es su fidelidad. Cada mañana se renueva. Hoy hay nuevas promesas para nosotros. Hoy hay nuevas bondades para nosotros. Hoy su misericordia se extiende un día más. De hecho, mis amados, si nosotros hoy podemos tener vida, si podemos abrir nuestros ojos, si podemos caminar, si podemos estar aquí conectados en este momento en una sala virtual, es por la misericordia, por el amor y por la bondad de Dios. ¿De acuerdo? Ese es el Dios que tenemos. Ahora, la fidelidad de Dios podríamos verla en dos facetas. Número uno, en su naturaleza, y número uno, a lo largo de la historia. Si tú y yo echamos una ojeadita a lo que es la naturaleza, mirando desde el libro de Génesis, escúchenme porque hay una promesa muy bonita ahí en Génesis capítulo 8, a la altura del verso 22. Génesis 8, 22, dice la escritura, es una promesa, después de que pasó el diluvio y lo demás, el Señor da esta promesa. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera. En otras palabras está diciendo, mientras la tierra permanezca, siempre habrán cultivos. ¿Has notado eso? Que siempre hay cultivos, que siempre tú vas a la plaza de mercado y tú vas a encontrar siempre la provisión de parte de Dios. Y máxime en regiones tan ricas en lo que tiene que ver con los cultivos. Uno dice, estamos en una región, Boyacá es una región impresionante de cómo Dios provee, cómo Dios da los recursos. Y cuando vamos a las plazas de mercado vemos una cantidad y una variedad de productos. Eso es parte de la promesa que Dios nos ha dado. Dios no cumple. No llegará el día en que no hay nada que comer. No, eso no existe. La Biblia dice que mientras la tierra permanezca no cesará la sementera. Es decir, siempre habrá cultivos. Dice, y la siega. Es decir, y siempre habrá cosecha. El frío y el calor, y el verano y el invierno, el día y la noche. Siempre. O te has levantado algún día y dices, se le olvidó a Dios el sol hoy. Y hoy no aclaró, hoy no amaneció. No, siempre va a pasar eso. O sea, Dios permanece y si ha pasado miles y miles de años y todos los días el sol sale, el sol alumbra, el planeta gira y en torno al sol y se ve, mis amados, tenlo por seguro que ese Dios que todos los días, a Dios no se le olvida absolutamente nada. Dios es fiel y lo vemos entonces en su naturaleza. Estas ilustraciones de la fidelidad que nos muestra aquí en este pasaje, del cultivo, de las cosechas, abundan. Si nosotros miramos en toda la escritura, nos vamos a dar cuenta en qué cantidad de pasajes que hablan sobre esto, sobre lo que es la fidelidad de Dios. Una vez que Dios ejecutó el juicio aquel día del diluvio, Él comenzó una nueva relación, Él comenzó un nuevo tiempo, el Creador con su creación. Y Dios promete, no solamente, escuche que es una promesa de Dios,
Promete no solamente que no va a maldecir más la tierra por causa del hombre, sino que mientras la tierra permanezca, mientras la tierra esté en su estado actual, siempre va a haber cosecha, siempre va a haber alimento para su naturaleza, para sus seres humanos, para los animales. Cada año que pasa, nosotros nos damos cuenta que es una evidencia del cumplimiento de esta promesa. Si nosotros lo miramos en la historia, vayamos a Génesis capítulo 15, versículo 13, nos damos cuenta cómo Dios, cada vez que dejó una palabra establecida, Dios la cumplió. No dejó ninguna palabra en el aire, sino que todas las palabras que Dios dijo, las cumplió. Génesis capítulo 15, a partir del verso 13 en adelante. Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Quién fue el que dijo? Dios le habló a Abraham. Ten por cierto, es decir, no dudes ni un instante, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. ¿Sucedió eso o no sucedió eso? Claro, lo dijo el Señor muchos años antes. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrá con gran riqueza. Noten que aquí es muy importante entender eso, que Dios, digamos, determina, Dios tiene previsto que en ocasiones posiblemente nosotros pasemos por situaciones difíciles, como seguramente alguno está pasando por momentos difíciles. Pero lo más lindo es saber que en la fidelidad de Dios, Dios nunca nos deja en ese estado. Dios nunca nos deja en esa situación. Aquí estamos hablando donde Dios advierte que el pueblo va a durar más de 400 años ahí esclavizado. Pero dice la escritura, mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo. Y después de esto, si estás con alguien, dígale, esta situación que estoy viviendo hoy va a pasar. Porque después de esto veré la gloria de Dios sobre mi vida. Y después de esto saldrá con gran riqueza. Versículo 5. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ustedes saben que después de que Abraham, después de que pasaron los siglos, después de que pasó el tiempo, sus descendientes que estaban allá pasando por situaciones difíciles, que gemían, que tenían dolor, que estaban oprimidos allá en Egipto, que estaban cocinando ladrillos, que estaban pasando por una situación muy difícil, que eran esclavos. Dios levanta un hombre y saca a su pueblo para dar cumplimiento a esta promesa. Pregunto, ¿será que Dios se había olvidado de la promesa? Y la respuesta es no. Lo que pasa es que es un proceso, lo que pasa es que es un momento de transición donde muchas veces nosotros no quisiéramos pasar. Pero quiero decirles que ese mismo Dios que cumplió la promesa, que iban a estar en esclavitud, pero que los iba a sacar y que iban a salir con riquezas tal cual como salieron, es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y que posiblemente cualquier esclavitud por la cual hoy te encuentres, llámese enfermedad, llámese cualquier vicio, llámese cualquier situación que esté pasando en tu vida, cuando tú verdaderamente estás entregado a Dios, tenlo por seguro que Dios al final te va a sacar de esa situación. Que Dios no se olvide las promesas. Tal vez algunos en esta mañana que escuchan este mensaje dicen, pero es que ya ha pasado tanto tiempo, pero es que ya cuánto llevo y nada que Dios me responde. No te preocupes, lo único cierto es que Dios es fiel y que si Él te dio la promesa, Él lo va a cumplir. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a esperar en Dios. Aprender a no desestabilizarnos en medio de la espera, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, siempre estar confiados que en nuestra barca está Jesús y que Él siempre nos dará la victoria y que nos sacará a puerto seguro. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. En ninguna manera Dios nunca va a dejar de cumplir la promesa. Pasaron el tiempo y en Éxodo capítulo 12, verso 41, se ve el cumplimiento de esta promesa cuando dice que salieron, que fueron liberados del yugo pesado que tenían en Egipto. Y ahí nos damos cuenta que esa promesa que el Señor dio ahí en Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante, se hace cumplimiento en Éxodo capítulo 12, versículo 41. Por lo tanto, mis amados, nosotros debemos tener muy claro que el Dios al cual le servimos, el Dios que amamos, al Dios al cual nos hemos entregado, Dios tiene el control de todas las cosas y Él nunca dejará de cumplir sus promesas. Dios había prometido, por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo.
Lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. 750 años antes de la venida del Señor Jesucristo. El Señor había anunciado que vendría un Salvador. Lo vemos también en el profeta menor Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, 740 años antes de la venida de Cristo. Y el Señor Jesucristo vino en el tiempo oportuno, en el momento indicado. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 4, verso 4. El cumplimiento de esa promesa dada 750 años y 740 años atrás a través de los diferentes profetas, un profeta mayor y un profeta menor, en Gálatas capítulo 4, verso 4, se hace una realidad. Jesús vino en el tiempo oportuno, en el tiempo indicado de Dios. Eso nos ayuda a entender algo, mis amados, y es que en el tiempo de Dios vendrá la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto? Simplemente esperar en Él, estar tomaditos de la mano de Dios, no soltarnos de la mano de Dios, creer a lo que Dios ha dicho y tenlo por seguro que la fidelidad de Dios será latente en nuestra vida. La fidelidad de Dios siempre se cumple. La fidelidad de Dios en sus promesas. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Escuchen por favor el consejo de Dios. En medio de la sala de espera, en medio de la promesa de Dios y del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mire lo que dice por favor Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes. ¿Cómo tenemos que mantenernos? Firmes. No declinemos, mis amados, no desmayemos, no nos debilitemos. Aunque pensemos que estamos perdiendo, aunque pensemos que ya como que no hay respuesta. No, mis amados, la posición de nosotros como hijos de Dios siempre será mantenernos firmes. Dice la escritura, firmes sin fluctuar. No es que hoy sí, mañana no. Hoy crezco, hoy le creo, hoy no le creo. Hoy crezco, mañana me echo para atrás. No, mis amados, sin fluctuar. Ahí firmes, puestos en la brecha, creyendo al Dios que nos llamó, al Dios que nos escogió, al Dios que nos ha dado una promesa. Dice, firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Fiel es quién? ¿Qué? El que prometió. Y es que el que escribió esta palabra no fue cualquier hombre. El que escribió esta palabra, porque son los pensamientos de Dios, es el mismo Dios plasmando sus pensamientos a través de una carta como la carta a los Hebreos. Pero es Dios, cuando tú abres tu Biblia, tú debes entender que es Dios el que está hablando ahí. Y fiel es Dios. Por eso dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra posición frente a una promesa que nos ha dado? Mantenernos firmes sin fluctuar. Y eso nos permite descansar en Él. Ahora, hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú estás descansando con seguridad absoluta a las palabras que están escritas en la Biblia? ¿Tú crees verdaderamente lo que está escrito ahí? ¿O simplemente tú lo tienes como que sí, es bonito y todo, pero no ha llegado a tu corazón esa convicción que es el punto central de este mensaje? Mira, si Dios lo dice, Dios lo va a cumplir. Y tú tienes que entender eso. No simplemente una teoría, no simplemente para que te llenes de un conocimiento más, sino que tú tienes que entender que eso que está escrito, primero, que es para ti. Si es una carta que fue escrita para ti, si es una promesa que es para ti, si Dios te ha confirmado que es para ti, tenlo por seguro que tú tienes que estar aferrado a eso y decir, yo sé que Dios sí o sí va a cumplir esta promesa porque Él me lo dijo, y tenlo por seguro que así va a ser. En todas las relaciones con su pueblo, nosotros vemos ese común denominador, que Dios es fiel. Y como sabemos que Dios es fiel y que le ha cumplido a su pueblo, cuando lo vemos en la historia de la Biblia, tenemos que tener también la certeza que nosotros podemos cumplir, o decir, confiar plenamente en Él, que Dios cumple lo que ha dicho, que Dios no falla, que nadie, escúcheme, nadie de los que está escrito ahí en la Biblia, de las experiencias, de las historias que vemos ahí, de las narraciones que vemos en la Biblia, ninguno de los que se atrevieron a creerle a Dios, a confiar en Dios, ninguno quedó defraudado. Y tenlo por seguro que ni tú ni yo vamos a quedar defraudados. Dios va a cumplir lo que ha prometido a su pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta es una verdad preciosa. Es algo que nosotros como pueblo de Dios necesitamos saber. Necesitamos conocer que la fidelidad de Dios es una parte esencial de su ser, de su carácter divino. Que eso tiene que ver con Dios. Si Dios no fuera fiel, Dios no sería Dios. Y como Él es Dios, entonces tenemos que tener la certeza que Él es fiel. Y que nosotros debemos depositar
toda nuestra confianza en Él. Ya no confiemos en nada más, ya no confiemos en lo que digan. El médico puede decir muchas cosas, mis amados. Las estadísticas, los expertos en economía pueden decir muchísimas cosas, pero es que nuestra confianza no tiene que estar puesta en los hombres, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Nuestra confianza aún ni siquiera es en los medicamentos. Es que será, yo tengo confianza que con este medicamento sí, yo tengo confianza que con este tratamiento sí, y eso lo respetamos, pero nosotros, nuestra mayor confianza tiene que ser puesta en Dios, el Dios de los cielos. Ahí tiene que ser nuestra confianza, pero tiene que ser evidente, no tiene que ser simplemente de palabras bonitas. Sí, yo confío en Dios, pero en el momento de la verdad entonces actuamos como personas que no tenemos la confianza en Él. Es que nuestra vida verdaderamente esté depositada en las manos de Él, como David aquel día que tenía que enfrentar a ese gigante y que los demás se burlaban y sus hermanos decían, pero este David es loco, ¿cómo se va a meter con semejante gigante? Ahora va sin armadura, ahora va sin escudo, y ese es un gigante tremendo, es un guerrero tremendo. Y David, ¿qué experiencia tiene en eso? Y David dijo, yo no tengo ni lanza ni cabalina, yo voy con el poder de Dios. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Y Dios le dio la victoria, mis amados. Lo único que nosotros necesitamos es eso, creer a Dios, y que por más que sea fuerte la batalla, por más que el diagnóstico sea negativo, por más que la situación esté difícil, nosotros tenemos un Dios que nos defiende, un Dios que pelea la batalla por nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero es que tenemos que tener esa convicción de corazón, no simplemente de palabras, como hemos tratado de llevar una vida cristiana, de sí yo sé, yo conozco, confío en Dios, sí yo confío en Dios, pero en el momento de la verdad nosotros terminamos confiando en cualquier otras cosas o cualquier otras personas, menos que en el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el Dios que permanece fiel. Una cosa es aceptar, escuche lo que les voy a decir, una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica, que yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes aceptan esta verdad que Dios nos está exponiendo? Y seguramente muchos van a decir, yo acepto que eso es verdad, lo que está en la palabra, en la Biblia, pero algo diferente es actuar de acuerdo con ella. Ahí es donde tenemos que compaginar las dos cosas. Una cosa es, yo acepto lo que está en la Biblia que es verdad, sí, muy bien, buen paso, pero algo diferente es que nosotros actuemos de acuerdo a cómo está escrito en la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Estaba siguiendo la voz del maestro, creyendo lo que él le estaba diciendo. Y mientras él estaba mirando al maestro, mientras estaba escuchando la voz, mientras estaba caminando conforme a la palabra de Dios, él caminó sobre las aguas. Pero solamente bastó con él mirar a los lados, como comenzar a dudar, para hundirse. Ahorita, para muchos de los que estamos aquí, este es el tiempo de simplemente mirar a Dios, creerle a Dios, caminar como Dios dice, y vamos a ver la gloria de Dios manifestada sobre nuestras vidas. No dudemos, mis amados, porque hay épocas en la vida en que los hombres, incluso, escúchenme, incluso en la vida de nosotros como cristianos, muchas veces no nos es fácil creer en Dios. Seguramente los que no han pasado por momentos difíciles dicen, no, yo le creo a Dios, pero solamente aquellos que han pasado por momentos difíciles pueden decir con certeza, sí, honestamente, en esos momentos difíciles yo alcancé a dudar de Dios. Mi fe alcanzó como a titubear, como que me alcancé a desanimar. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, nos fortalezca. Muchas veces Dios va a permitir, escúchenme por favor, amados y amadas, muchas veces Dios va a permitir que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza sea probada. Posiblemente alguno en esta mañana, su fe está siendo probada. Y es en este momento cuando nosotros tenemos que apoderarnos de las promesas de Dios, de apoderarnos de esa palabra que Él nos está diciendo que Él es fiel y que nos va a sacar adelante. Ahí es cuando nosotros verdaderamente nos vamos a dar cuenta hasta qué punto es nuestro amor y nuestra confianza en el Dios de los cielos. Hay muchas veces que nuestros planes que tenemos, nuestras ideas que tenemos, que decimos queremos hacer esto, muchas veces se derriban eso, muchas veces se desbaratan, muchas veces algunas personas en las cuales nosotros confiábamos, en las cuales nosotros decíamos sí, esta persona es confiable, terminaron abandonándonos.
Aquellas personas en las cuales se depositó toda la confianza y se hizo inclusive algún pacto delante de Dios en un matrimonio y que sus ojos estaban puestos en esa persona y llegó a ponerlo en una posición tan alta. De repente hoy te han abandonado, hoy te han dejado, hoy te han desamparado, hoy te han rechazado. Pero quiero decirles, el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, nunca nos traicionará, nunca nos abandonará, nunca nos dejará en la mitad del camino. Aunque muchos padres abandonan a sus hijos, los dejan a la deriva, miren a ver qué pasa. Quiero decirles que nuestro Padre Celestial nunca es así. Él siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros todos los días. Dice Isaías capítulo 50, verso 10. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces en aquellos momentos donde sentimos que como que nuestra fe flaquea, como que sí, esto suena bonito, pero es que yo quisiera ver la respuesta de Dios ya? Yo estoy esperando hace mucho tiempo y no veo nada de parte de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer en estos momentos de espera es pedirle a Dios de su gracia, pedirle a Dios que nos haga más fuertes para entender su palabra. Por eso dice Isaías 50:10, si caminas en la oscuridad, por si de repente alguien en esta mañana está caminando en la oscuridad, dice, sin un rayo de luz, es decir, tú dices, yo no veo nada, es que no hubiese por lo menos una lineecita, un destellito de luz, uno tendría algo, pero es que no veo nada, estoy en un camino oscuro, no veo la salida. Mira lo que dice la Escritura, poned vuestra confianza en el Señor. Ahí cuando no hay esperanzas, es el 1% de probabilidad de que esa persona se salve. Ahí en eso donde no hay ninguna luz, ninguna esperanza, donde el médico dice no hay nada que hacer. No hay nada que hacer con él, con ella. Ahí es cuando nosotros, dice la Escritura, poned vuestra confianza en el Señor. En otra versión dice, dependan del Señor. Dependan del Señor. Y esto sí que es bien importante, mis amados. En los momentos más álgidos de nuestra vida, en los momentos de las encrucijadas sin salida, Dios nos da un consejo muy hermoso aquí en Isaías 50:10. Dependan de Dios. Tú no sabes qué va a pasar, tú no sabes lo que está sucediendo en tu vida, tú no ves respuesta, depende de Dios. Y cuando tú eres tentado a dudar de la fidelidad de Dios, como seguramente muchos de los que estamos aquí en ocasiones somos tentados, entonces ¿qué tenemos que hacer? Según lo que dice la palabra, pidámosle a Dios que nos muestre esa luz, que nos muestre ese camino, que nos muestre cómo es que nosotros podemos salir de ahí, que Dios nunca nos va a defraudar. El mismo Isaías en el capítulo 30, a la altura del verso 18, dice la Escritura, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él. Ojo con esto, porque muchas veces Dios permite pruebas y prueba nuestra fe, precisamente para que a través de esa prueba que estamos pasando, nosotros podamos acudir de corazón, en dependencia absoluta, mendigos espirituales a Dios. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Bendito, escuche lo que dice, benditos son los que esperan su ayuda. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Benditos son los que esperan su ayuda. Señor, simplemente yo me entrego en tus manos, me refugio en ti, Dios, y solamente voy a esperar que tú hagas, que tú obres. Ahora, escúcheme, pero Dios no es solamente fiel en el cumplimiento de sus promesas, sino que también lo es en las amenazas, en las advertencias que le hace a su pueblo. La Biblia dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Por eso el pecador, por eso la persona que no se ha entregado al Señor, tiene que buscar su refugio en Cristo Jesús. Es la única esperanza. Y esta fidelidad tiene unas características que simplemente vamos a mencionar por lo menos 3 para que tú puedas registrar ahí. 3 aspectos de la fidelidad de Dios relacionadas con nosotros, con su pueblo. Número 1, es que Dios es fiel al proteger a su pueblo. Dios, dentro de la fidelidad, dentro de las características de la fidelidad, es que Él es fiel en proteger a su pueblo. Razón por la cual, mis amados, escúchenme por favor.
ustedes y yo no estamos desprotegidos. Ustedes y yo no estamos desamparados. Ustedes y yo no estamos a la deriva. Al contrario, Dios siempre nos protege. Dice el primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 8 y 9. Primera de Corintios 1, 8 y 9. Dice la bendita palabra del Señor, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Nunca Dios deja la mitad de los procesos. La obra que Dios comienza, Dios la termina. Si Dios determinó que nosotros éramos su pueblo y que estábamos en las manos de Dios, tenlo por seguro que el Señor nos va a llevar así hasta el fin. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Escúcheme, Dios que te llamó. Tú estás acá porque Dios te llamó. Y Dios no te llamó para dejarte en la mitad del camino. No es que Dios te llamó, no, ya no, hoy te dejo, mira a ver qué vas a hacer. No, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, Dios nos llamó y nos colocó en las manos de Jesús. El apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta, se refiere a las promesas que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. No los dejan a mitad del camino. La fe de Pablo era una fe absoluta, era una fe que le daba seguridad. Nosotros estamos en las manos de Él y estamos seguros, mis amados. Tú tienes que salir de este mensaje. Una vez salgas de esta reunión, tú tienes que salir con esa convicción. Eso te tiene que dar fuerza. Eso te tiene que dar una capacidad para seguir perseverando, para no desmayar, para saber que lo que Dios dice es veraz, que Dios no miente, que Él está contigo y que nunca te va a desamparar. Pero la segunda característica es que la fidelidad de Dios también la da al disciplinar a sus hijos. Dentro de esa misma fidelidad uno puede decir, Dios es fiel solamente para las promesas. No. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 119 a la altura del verso 75. Dice la escritura, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La fidelidad de Dios es una verdad que nosotros debemos reconocer. Cuando pasamos por momentos lindos, gracias Señor por tu fidelidad, porque este plato de alimento que tengo hoy sobre la mesa es porque está demostrando tu fidelidad. Gracias Señor por este techo, gracias por el vestuario, gracias por la salud que me estás dando. En los momentos de sonrisa, en los momentos felices, vemos la fidelidad. Pero también quiero que tengas en cuenta que cuando los momentos no sean tan felices, cuando vengan momentos amargos a tu vida, cuando no vengan esos momentos dulces, sino que vengan momentos sin sabor a tu vida, también debes entender que ahí en ese momento sin sabor de tu vida, en ese momento amargo, en ese momento espinoso de tu vida, también Dios está contigo y Él no te desampara. La fidelidad de Dios siempre está dada en que todo momento Dios está con nosotros. Y por último, dice que la fidelidad de Dios la podemos ver nosotros cuando Dios glorifica a sus hijos. Escúchenme, mis amados. Cuando Dios comenzó el proceso en nuestras vidas, Dios tiene ya trazado un plan y ese plan tiene un final. El epílogo de esta película de tu vida es un final feliz. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónicas, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, a la altura del verso 23 y 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. El que nos llamó lo va a hacer. Dios no trata según nuestros méritos, porque hechos ni los tenemos. Dios nos ama porque así Él lo ha considerado. Y por último, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 30, y después de haberlos elegido, estamos aquí porque fuimos elegidos. Note el proceso como Dios nos lleva. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. En este momento estamos en ese tiempo de acercamiento, al conocerlo más a Él. Y una vez los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, Él dio su gloria. Así como Dios nos llamó, Dios nos separó, Dios también un día nos va a glorificar.
Eso está establecido y Dios lo va a hacer. Dios no nos va a dar una demostración de que a veces sí y a veces no. No, Dios cuando hace las cosas, las hace bien y las hace hasta el final. Entonces concluimos, mis amados, en esta mañana. Cuando nosotros comprendemos la fidelidad de Dios, en primer lugar, ¿para qué nos ayuda este tema? ¿En qué nos aporta? ¿En qué nos suma a nuestra vida espiritual? ¿Cómo nosotros a través de este tema crecemos espiritualmente? Recuerde que uno de los propósitos de esta reunión en la mañana es eso, crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente en esta mañana? Número 1, al conocer la fidelidad de Dios, entonces nos libra de cualquier inquietud. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que estemos llenos de ansiedad, por más que estemos viendo situaciones difíciles, por más que estemos llenos de temor, por más que nosotros no sepamos lo que viene mañana, nosotros tenemos que creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso nos libra de esa inquietud, de esa zozobra, de eso, ¿qué va a pasar? Tranquilo, Dios sabe qué va a pasar con tu esposo, Dios sabe qué va a pasar con tus hijos, Dios sabe qué va a pasar con tu esposa, Dios sabe qué va a pasar mañana con tu vida. Dios lo sabe, y como lo sabemos, como Él es fiel y que Dios nos guarda, entonces podemos confiar y crecer espiritualmente. Pero lo segundo, este tema nos ayuda para que nosotros refrenemos nuestra murmuración, para que nosotros nos pongamos a hablar más de la cuenta y decir, eso como que Dios se lo olvidó. No, cállate, solamente aprende a esperar en Dios. Estad confiados, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nunca nos va a desamparar. Y número 3, nos ayuda para aumentar nuestra confianza en Dios. Diga conmigo, aumentar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vamos a ser tan impacientes como éramos antes, sino que aprendemos a honrar a Dios, a adorar a Dios y decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Aumenta nuestra fe. Ya nosotros entonces ponemos nuestras manos en Dios, nosotros creemos en la fidelidad de Dios y como dijo el apóstol Pedro en su primer carta en el capítulo 4, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen sus vidas a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Él nunca les fallará. Diga conmigo, Dios nunca nos fallará. ¿Puedes creer esto? Inclina tu rostro, por favor. Y vamos a orar a Dios. Vamos a decirle, Señor, nosotros creemos esta palabra que tú nos has dado hoy. Y no solamente que la creemos, sino que queremos actuar con base en esta palabra. Por esta razón, Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos permitas crecer en la fe. Pablo lo dijo de esta manera, que nuestra fe va a crecer, va a aumentar en la medida que escuchamos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy nuestra fe crece, Señor, porque te conocemos más. A través de cada una de estas charlas que tú nos diste, de los atributos de Dios, de conocer cada uno de los aspectos tuyos, Señor, tu soberanía, tu inmutabilidad, tu omnisciencia, tu omnipresencia. Hoy que nos hablas de la fidelidad, Señor. Hoy que tú nos muestras, Señor, este rasgo, esta característica tuya, nuestra fe tiene que crecer. Creemos en ese Dios de la justicia. Creemos en ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, Señor, lo único que podemos hacer nosotros es depositar nuestra total y absoluta confianza en ti, Señor. Que mis hermanos que han escuchado, Dios, este mensaje y han escuchado esta serie, podamos decir al día de hoy que nosotros te hemos conocido un poquito más. Gracias por dejarte ver, Señor, por mostrarte y poder nosotros hoy tener esa confianza, que tenemos un Dios que nunca nos defrauda, un Dios que nunca nos fallará. Que si alguno de mis hermanos está pasando por situación difícil en este momento y no ve ninguna luz, es oscuro su panorama, que así como tú nos hablabas en Isaías 50, nosotros sigamos confiando hasta ver esa luz. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú nunca nos abandonas, que tú siempre nos guardas, tú siempre nos proteges, y que esas promesas, aunque para nosotros sean demoradas, Señor, vendrán en el tiempo tuyo, que el día que tú tienes establecido se cumplirán tus promesas. Mientras eso llega, Señor, mientras se cumple eso, Padre,
Enséñanos a esperar en ti, Padre amado. Te amamos, Señor, en esta mañana y te bendecimos, Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.